Y continuando con la segunda parte de esta serie, vamos a continuar y vamos a leer de nuevo, a repasar lo que dice Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice: por tanto nadie será justificado, nadie será justo, declarado justo o considerado justo en presencia de Dios por hacer las obras que exige la Torá, la ley. Bueno, como vimos en el primer video, esto tiene serios problemas bíblicos, eh, contradiciendo completamente el testimonio de la Torá y los profetas de Israel, como vimos en el video anterior. Ahora, dijimos en el video anterior que vamos a ver ahora ciertos ejemplos que muestran efectivamente de que si hay justos en la Torá, aún en el Nuevo Testamento hay personas que son descritas como personas justas, describidas como que son personas justas, rectas delante del Eterno, obedientes al Eterno, y por lo tanto el que escribió a Romanos, no sabemos en realidad quién fue, muchos piensan que fue Pablo, eh, pero definitivamente el que escribió especialmente estos versículos aquí, y citando estos textos que vimos en el primer video y haciendo este tipo de comentario aquí: por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la Torá, la ley. Básicamente está diciendo que no hay persona que pueda ser justa, no existe la persona justa y buena delante del Eterno, porque nadie puede hacer las obras de la ley, nadie puede cumplir los mandamientos de la Torá, nadie puede cumplir, y aun si los cumple, una persona que vive cumpliendo los mandamientos del Eterno, andando rectamente delante de Dios, nunca será justa, nunca se considera como una persona buena, justa delante del Eterno, delante de Dios. Y eso claramente no es así. Veamos, por ejemplo, Noé, el caso de Noé, el caso de Noé. Eso se encuentra en Génesis 6, el versículo 8 y 9 también, pero ¿qué es lo que dice? Dice: Noah fue justo en su generación, lo dice clarito. Noah fue un justo, una persona justa, tzadik en hebreo, tzadik. Vamos a ver entonces el ejemplo de Job. Job fue otra persona, Job 1:1, que es lo que testifica el Dios de Israel, el creador, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que testifica él de Job? Este personaje Job, y Job en hebreo. Dice Job 1:1 que en la región de Uz había un hombre recto, un hombre justo e intachable, intachable, perfecto en su obediencia, en su fe, en su servicio al Eterno, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Y este hombre se llamaba Job. Así que en estos dos versículos, según Génesis 6:8 y Job 1:1, el primer versículo de Job, ya vemos que son una contradicción y básicamente un disparate lo que lo que está diciendo Romanos 3:20, que por lo tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, cuando vemos claramente dos ejemplos ya de la Torá misma, los primeros libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, que aún que también los cristianos creen en eso. ¿Qué es lo que dice? Dice Noah 6:8 que Noah fue un hombre justo en su generación, y Job 1:1 que en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Y este hombre se llamaba Job. Y luego en el versículo 8, ¿qué es lo que dice Job 1:8? Dice que el Hasatán le había hecho como un reto a Dios. Y Dios se regocija y alaba a Job. Y como todos sabemos la historia,
Esto es lo que él dice básicamente. Dice el 1.8. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Eterno, el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Estas son las palabras del Dios viviente, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, testificando sobre Job, su siervo. ¿Qué es lo que dice? Que él, no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Señoras y señores, esto aparece aún en las Biblias cristianas, en las Reina Valeras, en las nuevas versiones internacionales. Lo dice clarito. Y si aún esto no lo creen todavía, veamos lo que dice el profeta Ezequiel en capítulo 14, versículo 14. Ezequiel 14, 14. ¿Qué es lo que dice? Dice, y aun si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, solo ellos se salvarán por su justicia, lo afirmo yo, el Todopoderoso. De nuevo, aquí está hablando el Dios de Israel, nuestro Padre Celestial, testificando de que sus siervos, Noé, Daniel y Job, etcétera, etcétera, fueron hombres justos, hombres que andaban en santidad, guardando los mandamientos del Eterno, sirviéndole, y que Él los considera hombres justos y por lo tanto merecen su salvación, la salvación de sus almas, la vida eterna, y lo afirma el Dios de Israel. ¿Y qué me dicen de Lucas? Vamos a ver ahora el Nuevo Testamento, los Evangelios. ¿Qué es lo que dice Lucas 1, del 5 al 6? Este es un versículo bomba. Esto es tremendo porque muchas personas no se dan cuenta de este versículo, pero este versículo es muy, muy, muy problemático para los que se adhieren a esta teoría del pecado original y lo que y lo que está escrito en Romanos 3:20, de que no hay ninguna persona justa delante de Dios, insinuando de que guardando los mandamientos del Eterno, que no existe la justicia, no existe una persona justa, una persona que pueda ser justa delante de Dios, o que Dios no lo considera justo a la persona que ande en sus mandamientos. Y vemos que esto es totalmente falso. Aquí en Lucas 1, del 5 al 6, veamos que dice que en los tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, Zecharia, miembro del grupo de Abdías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. ¿Y qué dice el 6? Ambos eran rectos, personas justas, rectas e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos, no algunos, no aquí, no acá, un poquito aquí, no, no. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Eterno. Y noten que es más difícil porque los Kohanim, los que vienen de la familia de Leví, los sacerdotes en el templo de Israel, los sacerdotes israelitas en el templo, tienen más mandamientos y más ordenanzas del Eterno que cumplir que el resto de Israel. Porque ellos tienen, aparte de los mandamientos que le toca a todo israelita, todo judío cumplir, ellos tienen además de eso los mandamientos que le pertenecen solamente a los del sacerdocio, ¿verdad? A la Quejuná, los sacrificios, el templo, muchas leyes de pureza que tienen que guardar, eh, en fin, muchos más mandamientos. Sin embargo, ellos obedecían todos los mandamientos y preceptos del Eterno. ¿Quiénes eran estos personajes? Nada más y nada menos, si vemos unos versículos después, son los padres del famoso Juan el Bautista, de quien Jesús mismo, Yeshua mismo, testifica de que fue uno de los más grandes profetas, o que no ha habido más grande profeta en Israel que el propio Juan el Bautista. Más grande que Daniel, más grande que Job, que Noah, que Noé. Así que también era justo. Así que Juan el Bautista también fue justo, una persona justa, recta delante del Eterno.
según esta lógica. Y este versículo aquí dice que los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, estos Kohanim, estos de la clase sacerdotal del pueblo de Israel, que eran rectos e intachables delante de Dios y obedecían todos los mandamientos y preceptos del Eterno. Ahora, Romanos 3:20, ¿está de acuerdo con Lucas 1:5 al 6? No, claramente que no. Romanos 3:10, que dice que no hay justo, que no hay uno. Aquí vemos que obviamente no conocían de Zacarías y de Elisheba o de Elizabeth, los padres del propio Juan el Bautista. O no conocían de Juan el Bautista, el que escribió esto, no lo conocía y está contradiciendo el propio testimonio de su supuesto maestro, Yeshua, Jesús. Porque si Jesús mismo dice de que Juan el Bautista, que no hubo más grande profeta que él, y que todos y los profetas como eran justos y siervos de Dios, como vimos en Ezequiel 14, versículo 14, quiere decir que Juan el Bautista también era un hombre justo, temeroso de Dios, siervo de Dios. Así que, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién está escribiendo estas cartas y enseñando este tipo de cosas en contra de la ley, en contra de la Torá, en contra de las palabras de los profetas de Israel? Y aún en contra del propio testamento, Nuevo Testamento, en propio del testimonio de Lucas, de Juan y el resto y otros evangelios y otras partes en los evangelios. ¿Qué está pasando aquí? Veamos por ejemplo Juan 1:47, el encuentro entre Yeshua, Jesús, y uno de sus discípulos llamado Natán. Los discípulos le hablan, hemos conseguido al Mesías, y Natán eh, entonces va en camino a él, y Yeshua, Jesús dirigiéndose a él, testifica y dice, miren lo que dice Juan 1:47, ¿qué es lo que dice Juan 1:47? Y cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, Jesús entonces comentó diciendo, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Sí que aquí vemos, según Yeshua, el propio testimonio de Yeshua mismo, de sus propias palabras, que está supuestamente ser el líder de, de este movimiento. ¿Qué es lo que dice? De que Natán, su propio discípulo, fue un israelita, un verdadero israelita, un hombre justo en quien no hay falsedad. No hay falsedad, no hay engaño, no hay maldad. Y que un hombre de verdad, un hombre verdadero, que se mantuvo fiel a la Torá, a los mandamientos del Eterno, como Zacarías, como Elizabeth, como Juan el Bautista, y hay muchos más. Así que señoras y señores, no nos dejemos engañar. Aquí es obvio de que los autores de estas cartas, de estas epístolas, muchas veces cambian los textos. Ya hemos visto otros ejemplos en otros videos de cómo cambian los textos, cómo añaden cosas que simplemente cambian los propios textos de la Torá para hacer puntos, para tener base, para apoyar sus teorías y doctrinas que son ajenas a la Torá, son ajenas al testimonio del Padre Celestial, al testimonio de los profetas de Israel. Y vemos como el Dios de Israel es positivo. Él cree en nosotros, Él cree que nosotros podemos ser personas buenas, justas, y le agrada, le complace. Se alegra cuando nosotros guardamos sus mandamientos, cuando cumplimos con sus ordenanzas, cuando andamos en rectitud delante de Él. Eso le trae a Él alegría, le trae gozo. Pero el Satanás, como vimos con Job, el Satanás, las fuerzas del mal, son los que nos quieren culpar, los que nos quieren traer abajo, los que nos quieren hacer caer y hacernos creer de que agradar al Eterno, que es imposible servir al Eterno, que es imposible servir al Dios de Israel, que es imposible, por lo tanto, que lo haga otro. Por lo tanto, entonces,
Qué conveniente, ¿no? Que en esta teoría y que en esta eh, doctrina es la que se basó la iglesia romana para hacer a las personas y a los nuevos creyentes que ellos querían entre los paganos convertir a la nueva religión del imperio romano, usando estas doctrinas para crear en la gente tristeza, desesperación, miedo, y entonces darle este medio de salvación, de que tienen que creer en Jesús como su Dios y Salvador, o si no quedan condenados para siempre a la muerte, y que no hay forma de ser justo, no hay forma de ser bueno, agradable ante el Eterno, al menos de que acepten el camino de la iglesia romana. Y para cerrar, veamos el ejemplo histórico del hermano de Yeshua, el propio hermano de Yeshua, Jesús. Se llamaba Jacob o Santiago, en algunas traducciones. En las Biblias modernas de hoy le dicen Santiago, pero ese no es el nombre original. Y hay una carta, la carta de Santiago, donde él testifica y habla de que todos los patriarcas y lista y un montón de personas que fueron justas y rectas, temerosas del Eterno, que se mantuvieron fieles al Eterno y obtuvieron salvación y vida eterna. Creo que está en el capítulo 2 de Santiago. Pero Santiago fue el líder de la comunidad creyente en Yeshua, los seguidores de Yeshua, después de la muerte de Yeshua. Él fue el que continuó el movimiento, fue el líder del movimiento, así atestiguan los historiadores cristianos como Eusebio en su famosa colección de la historia de la iglesia en el primer y segundo siglo, el historiador más importante que tiene la iglesia. Cuenta muy claro de que a Jacob se le dio el liderazgo, él fue el líder. Y es más, hay una epístola que el Vaticano, la Iglesia romana no quiso incluir entre los libros del Nuevo Testamento porque tiene cosas ahí de que no les conviene. ¿Y qué es lo que dice la epístola o la carta de Tomás, el Evangelio de Tomás, así se llama, el Evangelio de Tomás? El dicho número 12 contiene varios dichos de Yeshua, de Jesús, y este dicho dice de que cuando los discípulos se encontraron sin Yeshua, entonces cuando los discípulos ya vieron que Yeshua se estaba yendo, se estaba despidiendo de ellos, entonces le preguntaron, Maestro, ¿a quién nos vas a dejar? ¿Quién va a ser nuestro líder después de ti? A lo que Yeshua les responde, no vayan a más nadie, sino que a Jacob, Santiago, el justo. Así le dijo, el justo. Así que Yeshua mismo testifica y así se conocía históricamente, así también lo dice Eusebio, el historiador, ya que así se conocía Jacob el Tzadik, Jacob el justo, Santiago el justo. Ese era el nombre que se le tenía. Y en hebreo, ser justo es una persona piadosa que sirve a Dios, que guarda sus mandamientos, se mantiene en la Torá, se mantiene en los mandamientos del Eterno, así como vimos en el caso de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, en Lucas 1 del 5 al 6. Así que amigos, no nos dejemos engañar, volvamos a la Torá, volvamos a los mandamientos del Eterno, vivamos vidas justas delante del Eterno y confiemos en el Eterno, nuestro Padre Celestial, como nuestro verdadero Dios, nuestro único Dios y nuestro Salvador, quien nos perdona, quien nos ayuda y nos da el poder para vivir una vida recta y justa delante de Él, según sus mandamientos. Kol Tov.